Bienvenidos a Mecamiki, el canal donde exploramos todo lo relacionado con la mecánica y tecnología automotriz. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, los sensores automotrices. Aunque son pequeños dispositivos, su impacto en los autos modernos es enorme. Son responsables de que los vehículos sean más seguros, eficientes y cómodos. Desde detectar obstáculos hasta controlar la mezcla de combustible, los sensores actúan como los sentidos del auto. A lo largo de este video, vamos a explorar qué son, cómo funcionan, los diferentes tipos y por qué son esenciales en la conducción diaria. Además, veremos consejos de mantenimiento para que siempre estén en perfecto estado. Quédate con nosotros y descubre todo sobre la tecnología detrás del volante. ¿Qué son los sensores automotrices? Los sensores automotrices son dispositivos electrónicos que recopilan información sobre el entorno o el funcionamiento interno del vehículo y la convierten en datos que la computadora del auto puede interpretar. Son, literalmente, los sentidos del auto. Al igual que un ser humano necesita la vista, el oído o el tacto para tomar decisiones, los autos modernos utilizan sensores para ajustar su comportamiento en tiempo real. Por ejemplo, un sensor de oxígeno mide los gases en el escape para optimizar la mezcla de aire y combustible, mientras que un sensor de lluvia activa automáticamente los limpiaparabrisas al detectar agua en el parabrisas. Sin estos dispositivos, un auto moderno no podría operar con la precisión y seguridad que damos por sentado. Tipos de sensores automotrices. Los sensores se dividen en varias categorías, dependiendo de la función que desempeñan. Vamos a analizarlos uno por uno. Primero, están los sensores del motor. Estos sensores son clave para que el motor funcione de manera eficiente. Por ejemplo, el sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Este dato es crucial para ajustar la mezcla de aire y combustible, maximizando el rendimiento y reduciendo las emisiones contaminantes. Otro ejemplo es el sensor MAP, que detecta la presión del aire en el conector de admisión. Este sensor permite calcular la cantidad exacta de combustible necesaria para cada situación, lo que resulta en un consumo más eficiente. También está el sensor de temperatura del refrigerante, que monitorea el calor del motor. Si la temperatura se eleva demasiado, este sensor activa alertas para evitar un sobrecalentamiento que podría dañar seriamente el motor. En segundo lugar, están los sensores de seguridad. Estos son fundamentales para proteger a los conductores y pasajeros. El sensor de ABS, por ejemplo, evita que las ruedas se bloqueen durante un frenado brusco, lo que permite mantener el control del vehículo. Por otro lado, el sensor de impacto activa las bolsas de aire en caso de una colisión, salvando vidas en fracciones de segundo. Otro sensor importante es el de punto ciego, que utiliza radares para advertir sobre vehículos que no están dentro del campo de visión del conductor. Gracias a estos sensores, los autos modernos han reducido significativamente los accidentes en carretera. Luego tenemos los sensores de confort. Estos dispositivos están diseñados para hacer que la experiencia de conducción sea más cómoda y agradable. El sensor de temperatura interior, por ejemplo, ajusta automáticamente el aire acondicionado para mantener una temperatura ideal dentro del coche. El sensor de luz detecta condiciones de baja iluminación y enciende las luces automáticamente, mientras que el sensor de lluvia activa los limpiaparabrisas cuando detecta agua en el parabrisas. Estos sensores pueden parecer pequeños lujos, pero marcan una gran diferencia en la comodidad diaria. Finalmente, están los sensores avanzados, que son los más modernos y sofisticados. Estos incluyen tecnologías como LIDAR, que utiliza rayos láser para medir distancias con una precisión increíble. Este sensor es esencial en los autos autónomos, ya que les permite detectar y reaccionar ante obstáculos. También está el radar, que calcula velocidades y distancias para sistemas como el control crucero adaptativo. Las cámaras inteligentes, por su parte, son capaces de leer señales de tránsito, detectar peatones y reconocer objetos en la carretera. Estos sensores trabajan en conjunto para garantizar que los autos sean más seguros y autónomos.
Importancia de los sensores. ¿Por qué son tan importantes los sensores automotrices? Porque no solo hacen los autos más cómodos, sino también más seguros y eficientes. Por ejemplo, los sensores de seguridad, como el ABS o el sensor de punto ciego, han reducido accidentes hasta en un 40%. Además, los sensores de motor optimizan el consumo de combustible, lo que significa que ahorras dinero mientras reduces las emisiones contaminantes. Todo esto no solo beneficia al conductor, sino también al medio ambiente y a la sociedad en general. Mantenimiento y fallas comunes. Para que los sensores funcionen correctamente, es fundamental darles mantenimiento regular. Aquí van algunos consejos. Primero, limpia regularmente los sensores que están expuestos, como el de oxígeno o el de velocidad. Estos pueden acumular suciedad que afecta su funcionamiento. Segundo, revisa los cables y conectores de los sensores para asegurarte de que no haya daños o corrosión. Finalmente, si notas que alguna luz de advertencia se enciende en el tablero, no la ignores. Lleva tu auto a un mecánico especializado para diagnosticar y reparar cualquier problema relacionado con los sensores. Conclusión. Como hemos visto, los sensores automotrices son el cerebro y los sentidos de tu auto. Sin ellos, los autos modernos no podrían ser tan seguros, eficientes y cómodos como los conocemos hoy en día. En Mecamiki nos apasiona compartir contigo todo lo que necesitas saber sobre la tecnología que mueve al mundo. Si te gustó ese video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido sobre mecánica y tecnología automotriz. Déjanos tus comentarios y dinos qué tema te gustaría que toquemos en los próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Mecamiki.